continuamos en este Banda 3.0 de día martes con lluvia. Sigue lloviendo en Buenos Aires ahora un poquito, en algunos lugares más que en otros. Va a seguir así durante todo el día. Así que por las dudas no pierdan ni el paraguas ni el piloto en ningún lado. Recuérdelo, mañana sale el sol, así que esto se termina. Susana, vamos a saludar a Gustavo Malajovic. Gustavo, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar hablando de tu último trabajo y de lo anterior que has hecho en tele, que es mucho. En principio estás presentando tu libro El Jardín de Bronce. Sí, sí, así es. Contanos de qué trata, ahí estamos viendo la tapa. Es una novela policial. Sí. Policial, pero centrada más que nada en un personaje que va a empezar a especializarse en búsqueda de personas. Ajá. ¿Es tu primer libro? Es mi primera novela, sí, sí. Y es el primer caso del personaje, o sea, como que el personaje tiene el bautismo de que sufre en carne propia la ausencia de alguien, se llevan a su hija de 4 años y tarda muchos años en encontrarla. Sí. Y bueno, y después de ahí le va a quedar como, podríamos llamar, el hobby de buscar gente. O sea que va a haber una saga. Va a haber una saga, la idea es iniciar una saga, sí, sí. Por eso figura caso número 1. Fabián Danubio, rastreador. En este caso es su hija. Y vos decís le va a llevar mucho tiempo encontrarlo, sé que lo encuentra. Entonces, sí, sí, quizá he pecado de exceso en contar la trama, pero no importa. Piense que la encuentra, pero no saben si la encuentra. Digo, muchas personas tienen mucha angustia cuando agarran el libro por la desaparición de una niña y quieren saber si por lo menos la encuentran. Sí, hay que decir que la novela es angustiante por eso, ¿no? Sí. Porque, es decir, siendo guionista tenés como una definición muy viva de los personajes y la desaparición de la nena es como muy angustiante dentro de la novela. Vos sabés que mucha gente habló muy bien de tu libro y justamente se estaba presentando cuando se cumplía un nuevo aniversario de la desaparición de Sofía Herrera, la chiquita que desapareció en el sur. Obviamente cuando se trata de la desaparición de alguien y en este caso de una niña, obviamente la tensión es mayor, claro. Absolutamente. ¿Y te inspiraste en casos reales? No específicamente, pero sí es cierto que antes de escribir la novela y durante el transcurso de la escritura de la novela, todo el tiempo están surgiendo casos, desde el caso de Herrera hasta el caso Pomar, por ejemplo, que me acuerdo cuando no sé si estaba terminando la novela, surgió el caso Pomar, en el sentido paradigmático de la cantidad de hipótesis que explotan a partir de una desaparición. Como que, digamos, la desaparición es una cosa muy como que queda en paréntesis y no se sabe nada, no es como un crimen que tiene que ver con una muerte, donde eso es algo concreto, aunque no se sepa quizá quién la hizo, es como que una muerte es algo concreto. En cambio, una desaparición es como nada. Un limbo. Claro, entonces hay muchas hipótesis que surgen que en realidad después a veces no tienen necesariamente que ver con la verdad o es más difícil encontrar la verdad de lo que se piensa. Gustavo, este señor se termina transformando en una especie de investigador, porque vos dijiste después hace un especialista en buscar gente. ¿Esto tiene algún tipo de ligazón con lo que fue tu paso por los simuladores, por ejemplo, que eran investigadores para casos puntuales? Un éxito rotundo, recuerden ustedes, por Telefe. Fantástico. Que inclusive se repitió. Y que hay que decirlo que estuvo en un canal de televisión cajoneado mucho tiempo hasta que finalmente vio la luz, y fue impresionante el éxito que tuvo. Claro, sí, no, quizás los puntos en común con los personajes de los simuladores es que hay como una especie de... En ese caso es un grupo que resuelve ciertos casos que nadie puede tomar. Y en el caso del personaje de esta novela es como que él entiende que su uso del tiempo es diferente que el que puede tener incluso la policía. Entonces se da cuenta de que hay un punto en donde él solo es el único que puede seguir adelante con esa búsqueda, digamos, ¿no? Ahora, la diversidad de temas que la novela trata, el incesto, la corrupción policial, los secretos en una pareja que parece que fuera solamente un caso de cada uno, ¿no? Eso. ¿Cómo van surgiendo? ¿Los planteas todos desde el principio o se dan a lo largo de la trama, de la escritura de la trama? Había algunos elementos, lo que pasa es que es difícil hablar sin desarmarle el efecto al lector con respecto a la novela, ¿no? Pero es cierto que la idea inicial de la revelación final de la novela se me ocurrió enseguida. O sea, con el tema de la desaparición y la respuesta es tal, eso lo tenía en la cabeza enseguida. Después lo que tuve que armar es cómo se llegaba a eso, digamos. Pero es cierto que cuando yo a Marcelo Panoso de Random House le comuniqué esa idea, enseguida como que me impactó y dijo, yo compro esto, digamos. Claro. Entonces ya estaba armada, digamos, el secreto de la novela estaba armado.
Claro. Eso me vino, por lo menos en este caso, me vino enseguida. Te faltaba nada más y nada menos que el desarrollo, que es como... Claro, cómo llegar a eso, ¿no? cómo llegar a que lo que a veces el investigador investiga, valga la redundancia, está más cerca de él de lo que cree, ¿no? Hay un punto que tiene que ver con eso. Gustavo, vos sos arquitecto. Sí, trabajé de arquitecto algunos años. ¿Cómo pasaste de arquitecto a guionista, escritor? Lo que pasa es que cuando empecé... Construye miniseries ahora y está haciendo una serie. Muy buena definición. Libro, sí. Claro. Sí. No, yo cuando empecé a estudiar arquitectura también me gustaba el cine, las artes visuales y siempre fui muy lector también, ¿no? Entonces, después de que me recibí, empecé a estudiar cine y terminé dando clases de guión. Después empecé a dar clases de guión en la ORT, en la escuela ORT. Y después, bueno, seguí dando clases hasta que Damián Cifrón, que era ex alumno de la ORT, me contactó para colaborar en los guiones de los simuladores y ahí empezó el tema televisión. Entonces, yo durante un año estaba trabajando de arquitecto y al mismo tiempo colaborando en los guiones de la primera temporada de los simuladores. Pasabas de los números a las letras con una facilidad. Y en la segunda temporada ya me decidí por... Bueno, los me parece que... Sí, me decidí por el oficio de guionista que sentía que... es muy absorbente también. Sí, ¿no? que además sentía comparativamente, sin arrepentirme de lo que trabajé de arquitecto y la formación de arquitecto que me encanta, yo me sentía en esa otra profesión más como pez en el agua, me sentía más cómodo para defender mis ideas, para desarrollarme. Yo sufrí mucho los gremios de la construcción, entonces la obra para mí fue muy traumática y yo sentía que no tenía todos esos traumas y esos problemas trabajando de guionista. Claro. Pero de todos modos, me quedé ahí. ¿Te sirve de algo? Es decir, ¿la arquitectura tiene algún aporte dentro de lo que haces hoy? Sí, yo creo que hay una formación de cultura general muy importante en la carrera de arquitectura. Bueno, en la novela está volcado el tema de cómo hay cierta... Porque el tipo también es arquitecto. Claro, ¿no? y hay cierta vinculación en el enigma que tiene que ver con cierta arquitectura pasada de la capital federal, ¿no? No entro en detalles, pero ya van a encontrar eso. Y ahí está volcado esa cuestión arquitectónica. Pero... Para mí, digamos, en la relación con lo que es la puesta en escena del cine y las artes visuales, hay mucho en la arquitectura que tiene que ver de eso. ¿Por qué crees que fue tan exitoso Los Simuladores? ¿Crees que hay otra miniserie que ha podido...? Porque digo, pasaba de momentos de tensión, que hacían una investigación, a momentos totalmente, veo algunas imágenes de risa total. Mucho humor tenía, y las combinaba a la perfección, ¿no? Sin hacer una cosa... ridícula. No, a mí me parece que el mundo que trajo Damián Cifrón, el mundo ficcional que él trajo a la serie y que él inauguró con la serie, y además al haber él tenido también el control total sobre la serie, sobre guiones, puesta en escena, musicalización, me parece que eso marcó algo muy inédito en la televisión en ese momento. Los cambios de tonalidad tienen que ver con ese humor buscado, y después hubo algo como que explotó más allá de la serie en sí, que es que enganchó en el espectador esa cuestión muy porteña y muy creíble, y la diversión que tenía la serie. Para mí después Hermanos y Detectives, que fue el siguiente proyecto que hizo Adán con Patricio Vega, para mí también es una gran serie. Por ahí no tuvo la misma popularidad que Los Simuladores, pero en esa serie también se verifica ese cambio de tono que hay, que por ahí un género que es el policial, que es el que marca el formato, pero hay siempre un humor que también tiene que ver con el humor con que quizá los argentinos nos tomamos ciertas cosas, se podría llamar, ¿no? Y es un formato, el de Hermanos y Detectives, que se vendió afuera también. Los dos formatos se vendieron mucho, sí, se vendieron mucho afuera. Yo sinceramente lo que vi, digamos, en otros países no me terminó de convencer como lo de acá. No es porque haya sido lo de acá, pero yo lo que vi tanto de Simuladores como de Hermanos y Detectives, tanto no vi, pero de Simuladores es como que hay alguna esencia nuestra que se pierde un poco en el traspaso. Que es muy porteña, porque te pasa en esta novela también con el personaje, que uno lo ve muy porteño también. Hay un punto en que hay una universalidad en ciertos temas y hay otro en que hay cosas que son locales y son difíciles de transferir, ¿no? Lo que gente de otro país por ahí entiende de una novela o de un hecho ficcional de acá son las cosas universales, pero después hay cosas locales que deben ser muy difíciles de traducir, incluso para nosotros cuando percibimos o vemos algo de otro lado, ¿no? Gustavo, ¿es un éxito el policial en Argentina siempre? Me parece que el género siempre estuvo vigente, pero está teniendo en los últimos años una suerte de, no sé si llamarle renacimiento o reactualización. ¿Y por qué?
No sé bien cuál es el motivo. Creo que tiene que ver con el hecho de que siempre hay algo muy real en el hecho policial o en el hecho criminal a veces, ¿no? Es decir, más que nada, digamos, la novela policial tiene que ver con algo criminal, con un delito. Por ahí no hay policías en esa novela o no hay detectives, pero sí hay un delito. Y a veces eso es como muy vigente porque todo el tiempo, digamos, en todas partes del mundo, la gente transgrede, mata, hace crímenes y, digamos, eso está presente como factor de interés en un lector. Pero también es una novela diferente a la policial tradicional de Agatha Christie, la tuya, por ejemplo. Sí, digamos que me da la impresión de que un escritor de policiales no puede evitar las influencias tanto del policial de enigma de Agatha Christie, por ejemplo, como del noir, ¿no? O sea, de lo que es el detective más moderno y más sucio que apareció. Algunos dicen que con el cuento Los asesinos de Hemingway se inaugura, digamos, el policial noir. Yo no puedo, o sea, yo he leído tanto a Christie, a los primeros cuentos policiales de Edgar Allan Poe, a Holmes, obviamente, el todo Conan Doyle, y también al noir, digamos, a Raymond Chandler, a Ross MacDonald. ¿Y de todos te sirvió algo? Y de todos terminé tomando, digamos. Sí. Gustavo, ¿cuántos Jardines de Bronce más va a haber? ¿Ya estás trabajando en el segundo? Estoy trabajando en el segundo. No hay una estimación de cuántos títulos pueden llegar a ser. Pero el protagonista es siempre el mismo, el investigador. El protagonista es siempre Fabián Danubio. Fabián Danubio, sí. Y bueno, sí, la segunda ya la estamos trabajando y esperemos que haya muchas más. No sé después hasta qué punto para el escritor, digamos, o sea, para mí, el personaje sigue teniendo como tela para cortar y cuántas novelas serían, digamos, ¿no? Bueno, pero como tuvo, no lo sé, no lo puedo saber. Como tuvo la Lisbeth Salander de Larson, ¿no? Claro, que son tres. 3 novelas porque el tipo se murió, pero... Claro. Sí, en este caso... Esperemos no que va a ser lo mismo, una comparación. No, arranca el primero entonces de Los Jardines de Bronce de Gustavo Malachovich. Se puede encontrar en las mejores librerías, tiene las mejores recomendaciones. Que te vaya muy bien, te estaremos recibiendo con el segundo y con tantos más que seguramente va a haber. Ojalá, seguramente, gracias. Gracias, Gustavo, por haber venido. Nos vamos, Hernán, a otra ala del estudio.